Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la escritura en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el libro de los Hechos los días viernes y la verdad, hermanos, es de que es una bendición que el Señor nos haya dejado un libro entero para que podamos nosotros establecer y basar nuestras vidas en los principios de la palabra. Voy a leer el versículo número 4. Dice que entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Verso 8. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos encontrar buenas espigas esta noche en este pasaje. Padre, nos ponemos en tus manos una vez más y suplicamos que tu palabra venga a ser una brújula de orientación a nosotros, para que nunca perdamos nosotros de vista el espíritu de la palabra, ni la razón por la cual tú nos has alcanzado y nos has salvado. Ponemos en tus manos la explicación de tu palabra por ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, hermano, este pasaje realmente nos tiene que llamar la atención acerca de cómo realmente Dios a nosotros nos vio antes de que estuviéramos en sus caminos, y cómo Dios ve a los que todavía no están en sus caminos. La verdad es de que este estudio es muy complicado, porque de alguna manera pareciera una falta de respeto a la gente que no conoce a Jesús. Pero no queremos interpretar nada más que darle el sentido de lo que el Señor está tratando de explicarle a todos los gentiles. Es decir, cuando hablamos de los gentiles, son todos los que no nacieron en Israel. Usted sabe que los judíos no tenían problema, los israelitas no tenían ningún problema, porque como ellos eran simiente de Abraham, eran considerados benditos. Solo con el hecho de nacer en Israel, tenían el derecho al octavo día de circuncidarse. Y esa circuncisión los hacía hombres de pacto, hombres a los cuales Dios se comprometía a que las bendiciones de Abraham, ellos automáticamente eran los herederos de esas bendiciones. Entonces era una ganga. Pero el problema de los que no nacían en Israel, el problema de los que no se circuncidaban en el altar a Jehová porque no eran israelitas, el problema era para la gente que nacía en otros países. ¿Sabe por qué? Porque en Israel sí había presencia de Dios, pero en las otras naciones no. En Israel había palabra de Dios, ahí estaban los profetas, ahí estaban los sacerdotes, pero las naciones no. Israel, por lo menos una vez al año, entraba el sumo sacerdote para ver si Dios todavía estaba ahí, y Dios todavía estaba ahí, hermano. O sea, era una bendición, pero las demás naciones no.
Y aunque las demás naciones levantaron templos a todo lo que se les ocurrió, ningún templo tenía respuesta de Dios, del Dios verdadero. Entonces, hermano, por eso es de que las naciones, los gentiles, crecieron, vamos a decirlo de esta manera, de una manera silvestre. Y no está mal la palabra crecieron como silvestres, porque la Escritura dice que los gentiles, que ahora estamos en Cristo, éramos ramas silvestres. O sea que hermano, veníamos a la tierra, nuestros antepasados venían a la tierra y no tenían llamada de atención de parte de Dios. No tenían la palabra correcta y verdadera de lo que era el propósito y el corazón de Dios. Ellos no lo sabían, no lo podían interpretar, aunque dice la Escritura que por medio de la creación podían darse a alguno apercibido de la gloria del Dios verdadero. Y yo creo que hubieron remanentes de las naciones, pero realmente era un problema no ser judío. Y como hemos visto en otras ocasiones, que el pecado es lo que involuciona a los hombres, y que por eso estamos muy en contra de la teoría de la evolución, porque lejos de evolucionar a una perfección, el hombre involuciona, es decir, de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando entra a su genética el pecado, que es un germen involutivo, el hombre comienza a involucionar. De eterno, el hombre era eterno en el huerto. Ahora hay que, hermano, establecer funerarias, establecer cementerios, porque el hombre se volvió mortal, cuando en el huerto no tenía necesidad nadie de poner una funeraria. No sé si me explico. Y aún los hombres, cuando salieron del huerto, como todavía tenían la potencia de esa genética de huerto, todavía vivían casi 1000 años, 500 años. Si cuando tenían 40 años los consideraban bebés, hermano, hoy ya nos llaman de la segunda edad. Imagínense a los cuarentones y a los sesentones de la tercera edad, y ya los hermanos hay todavía de la cuarta edad, pero usted ya no oye que hay alguien de la quinta edad. Cuando estaban recién expulsados del huerto, los hombres, Adán vivió 900 y pico de años. Mire cómo estaba, aquella potencia, esa potencia genética, pero el pecado ha ido involucionando. El pecado está cumpliendo la función no de evolución, sino de involución. Y al hombre involucionado, la Biblia le llama, como dijimos el domingo, hombre animal, hombre bestia. Y dice la Escritura que el hombre no tiene más que el animal. Por eso digo que esto suena muy feo para el que no tiene a Cristo en el corazón, porque tengo que decirle que la Biblia le declara hombre sí, pero bestia. Le declara hombre, pero animal. Ahora, gracias a Dios por la muerte. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Hasta eso es misericordia. Porque si en 100 años, no sé si usted haya visto algún viejito de 100 años, pero un viejito de 100 años ya no tiene dientes, ya casi no tiene visión, ya casi no tiene audición, ya casi no puede comer nada, ya casi no, bueno, un airecito que le pegue de ventilador, ya está tosiendo. Entonces la muerte es una bendición. Y no digamos ya en la estética física, ya se mira en el espejo y no se reconoce. A veces dice, ¿y quién soy yo, verdad? Pero sobre todo cuando en estas edades ya no se recuerda mucho, hermano, ¿y quién es el que está en el espejo, verdad? ¿Por qué? Porque no se parece en nada la mujer de 100 años que cuando era Miss Universo a los 25 años. ¿Cómo involuciona el hombre por el pecado? Yo siempre he puesto este ejemplo. Todos quieren salir con Miss Universo cuando tiene 25 años, pero ya de 70 años. ¿Qué joven quiere salir con Miss Universo cuando ya tiene 70 años? ¿Quién se pelea por ella? Y la pregunta es ¿por qué? Por la involución. Por eso, gracias a Dios que la involucionada Miss Universo ya murió, porque así, ¿qué tal no muriera?
¿Cómo sería de 200 años? No sé si me explico. ¿Por qué tengo yo base para decir que el diablo es monstruoso? Porque a ese ser le entraron, hermano, le entró el virus del pecado y tiene millones de años con ese virus y no muere. ¿Cómo será de horrible? Que tiene que usar un disfraz, dice que él se pone un disfraz de luz. Quítele el disfraz de luz al diablo, asusta a cualquiera, horroriza a cualquiera. Y así todas las potencias que han caído aún antes del diablo tienen que usar disfraz. Todos los ministros de las tinieblas usan disfraces de luz. ¿Por qué disfraces de luz? Porque si se quitan la máscara, hermano, mata del susto tal vez a todos sus seguidores. No sé si dice amén. Bueno, el hombre es un hombre bestia sin Cristo. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad ahora de regenerarnos. Pero, oiga, el proceso de regeneración. De hecho, la palabra regenerar, que la encontramos en Tito, yo quiero que vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Tito, desde luego, está antes de Hebreos, capítulo 3, verso 5. Y ahorita vamos a tratar de entender el proceso de reevolucionar, no, de regenerar, vamos a decirlo así. Nos salvó, dice el apóstol, 3:5 de Tito. ¿Ya lo tiene? Dice, nos salvó, gracias a Dios, no por obras de justicia, ¿verdad? Sino por su misericordia. Oiga, ¿por el lavamiento de qué? De la regeneración. ¿Y por la qué? Por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, aquí yo quiero que atendamos a una palabra regeneración que en griego es palingénesis. Palingénesis quiere decir volver otra vez al origen, regresar a lo original. Palingénesis, que es regeneración. No se pierda de esto, por favor. Quiere decir que la regeneración, y apúntalo en su corazón, no es un acto, no es ipso facto, no es al instante, no es inmediato. La regeneración es un proceso. Así como cuando Israel estaba en ruinas. ¿Qué hicieron? Primero restaurar el templo, luego las murallas, luego las puertas. Pero hubo un proceso para restaurar ese templo caído. Entonces ahora el Señor, que estamos nosotros que bajamos del cielo, oiga esto, porque esto es profético. Cuando le muestran a Pedro que bajan del cielo animales inmundos, por favor la pregunta es, ¿de dónde están viniendo? No lo sacaron del agua, no lo sacaron de la tierra. ¿De dónde venía ese lienzo? Del cielo. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde vienen los hombres? Los hombres vienen del cielo. Los espíritus vienen del cielo. El Señor nos está mostrando cómo descienden los espíritus, pero muchos vienen, hermano, por favor no se va a asustar, pero muchos vienen con actitudes animalescas. Por eso hay hombres despiadados como Hitler. ¿Quién se puede imaginar que a alguien se le va a ocurrir meter en fosas, hermano, a hombres, a seres humanos, a niños, meterlos a cámaras de gases? Bueno, ¿a quién se le ocurre que esos genocidios que hubieron, solo un hombre animal puede hacer eso? Quiere decir que ya es instintivo, ya no es racional. Cuando usted ve, por ejemplo, mire, ahora que está muy de moda lo político, ¿verdad? Mire, con mucho respeto de nuestros gobernantes, pero ¿a quién se le va a ocurrir robar grandes sumas de dinero para asegurar a sus generaciones de generaciones, no digamos ellos mismos, en el dinero, en la opulencia, cuando robando de esa manera
están matando de hambre a un pueblo entero. Esa falta de conciencia social, eso es porque hay hombres que son realmente animales, hermano. No es para que alguien le va a gritar animal a su gobernante, pero debe entender que si el gobernante no tiene a Cristo en el corazón, es normal que vaya a tener actitudes animalescas o bestiales. Amén, no sé si está conmigo. Mire, cuando vemos las injusticias que hay en la tierra, hermano, uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Eso no quería Dios para la tierra. Dios quería hombres a su semejanza en la tierra, pero hoy tiene Dios hombres animales en la tierra. No sé si estoy explicando bien esto, pero hay una esperanza. Es que eso es lo lindo del evangelio, hermano. Hay una esperanza para el hombre bestia. Para el hombre animal hay una solución. La solución se llama Jesucristo, ¿verdad que sí, hermano? Que dice la escritura, no llames inmundo. Porque Pedro, oiga esto, Pedro empezó a rechazar a los bestias. Y decía, mata y come. No, no puedo comer. Pero el Señor no estaba hablando de comida, de alimento. Estaba hablando de tener comunión con gente, hermano, que iba a tener esas actitudes. Pedro quería estar solo con los santos. Él solo quería relacionarse con Juan. Solo quería relacionarse con Santiago. Solo quería relacionarse con Andrés. Pero nunca con alguien que es involucionado. ¿Y sabe usted que mucha iglesia comete ese pecado? El pecado de Pedro. Quieren un colegio para sus hijos cristiano. ¿Para qué? Para que el director sea cristiano, el maestro cristiano, los compañeros cristianos. Y entonces entran al niñito a la escuela cristiana para que nunca oiga una mala palabra, para que nunca encuentre un compañerito violento, para que nunca... Hermano, mire hasta dónde ha llegado el egoísmo del hombre y de alguna manera la discriminación del cristiano hacia los hombres animales, la misma actitud de Pedro. Ahora yo le voy a decir algo, hermano. Lo que usted enseña en la casa con unción, con autoridad y con testimonio, eso no se le olvida al niño. Mire, le voy a decir algo. Me acaba de sorprender el testimonio de un niño. El papá, el niño en sobremesa, en las pláticas sobremesa, le dice a su papá, fíjate que hay un niño que se está burlando de mí, que me está diciendo cosas, hasta me está insultando porque yo no quiero pecar, pues yo no quiero hacer lo que él hace, no quiero decir malas palabras, no quiero ser violento. Entonces me está diciendo que yo no soy hombre y me está insultando. Entonces aquí dijeron los papás, mi hijo, le dijo el papá, ahora te prohibimos que te juntes con ese niño. Entonces el niño le dijo al papá, papá, Jesús, ¿por quiénes vino? Y el papá le dijo, pues vino por nosotros. Sí, pero ¿quiénes nosotros? El papá ya como que se compuso, pues vino por los malos. Bueno, si Jesús vino por los malos y me pone en la escuela a un niño malo, ¿yo qué tengo que hacer? Al contrario, papá, me voy a juntar más con él y esa alma yo la gano para Jesucristo. Y me dicen los papás, estoy asustado, hermano, porque nosotros fuera de doctrina y el niño viene enfocado en la doctrina. A veces nuestros temores como padres nos hacen caminar como Pedro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si empezó a pensar. Pedro era un hombre que discriminaba. Ahora, mire, le voy a decir algo, hermano. Fíjese que en una oportunidad, en una iglesia, un jovencito se me acercó y me contó su problema. Era homosexual. Él estaba batallando
porque sabía por la palabra, sabía por la conciencia que esa inclinación que tenía era una inclinación diabólica. Él no la quería tener. Por eso se ministró. Se ministró y sabe que él llorando me decía: por favor, no se lo vaya a contar a nadie. Y sabe que me llamó la atención a mí cuando me dijo: no se lo vaya a contar ni a mi pastor, por favor, hermano, me dijo. Y yo dije: ¿pero por qué? Porque mi pastor es chismoso. Yo le aseguro que mi pastor se lo va a contar a todos. Y al final nadie va a querer juntarse conmigo. Y yo no quiero eso. Porque yo en el mundo solo amigos tengo con esas inclinaciones. Yo quiero tener amistades cristianas, pero estoy peleando contra esto. Ahora, ¿cuál sería su consejo? Porque muchos dirán: ah, no, qué bueno que el pastor lo diga para que mi hijo no se junte con él. ¿Qué tal un día en un retiro se le declara? ¿Cuál sería su posición? Mire, a veces se sabe de niños, de conductas que no son del evangelio, porque traen daños genéticos. ¿Sabe qué hacen muchos padres? Ya no te juntes con él, ya no hagas esto. Pero ¿no es acaso la misma actitud de Pedro? Ahora, ¿cuál sería nuestra postura? ¿Cuál debería ser la postura de los cristianos? ¿Apartarnos? Dios, desde que nos salvamos, nos apartaría entonces. La iglesia tendría que ser, las iglesias tendrían que ser establecidas en lugares lejanos de la sociedad. Ahora, mire cuál es la postura de Jesús cuando viene a la tierra. El hombre santo dejó de convivir con los borrachos. Él se apartó de los borrachos porque de repente en una de esas él podía echarse las copas. Por favor, voy a decir algo y en su mente regenerada, pero Jesús se juntaba con prostitutas, con publicanos. Y mire, el Señor no tenía problema de que lo vieran. Como él no estaba haciendo nada malo, él era público y ahí estaba con los publicanos y con los borrachos y con los que tenían problemas de gula por su paganismo. Ahí estaba el Señor con ellos. Y cuando Jesús se fue, ¿qué dijo de nosotros? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura con la gente que es conflictiva y problemática? Del mundo. No hablemos de la iglesia, del mundo. No podemos nosotros, oiga bien, hermano, mantener esas barreras, porque entonces nuestro evangelismo nunca va a tener efecto. Ahora, la situación está en esto. Los jóvenes que vienen a la iglesia, ¿son realmente convertidos? ¿Realmente han tenido un encuentro personal con Jesucristo, los varones, las mujeres? Porque si no, no se exponga. Pero si usted está seguro del nuevo nacimiento, usted puede caminar entre escorpiones y serpientes, y dice la Escritura: y hollarás al cachorro de león y al dragón. Amén, hermano. Mire, aún mande usted a sus hijos a colegios cristianos. Muchos colegios cristianos están saturados de jóvenes rebeldes contra el evangelio. Va a encontrar usted, mi hermano, a mí me asustó cuando un director me invitó a predicar en el colegio donde estudiaban mis hijos, que era cristiano, porque los niños de básico tenían problemas de cerveza en el colegio. Llevaban sus Coca-Colas, hermano, pero ya adulteradas con ron. Y era colegio cristiano. ¿Y sabe quiénes eran los más conflictivos? Los hijos de los líderes de las iglesias. Que los pastores, hermanos, los directores, ¿sabe qué le decían a los alumnos? Pero si tu papá es diácono, pero si tu papá es pastor,
Si tu papá es líder, ¿cómo haces tú eso? De un gloria a Dios, porque no gloria a Dios por lo que hacen los niños, sino, hermano, porque son realidades, son verdades que estamos viviendo hoy en día. Entonces alguien tendría que aplicarle a esos hijos: no se junten con ellos, porque aunque son hijos de líderes, viven como bestias. Entonces aclaremos, hermano, que no necesariamente los hijos de los líderes, ya por eso usted los tiene que dar como convertidos. Ellos deben de tener su propia experiencia, porque la experiencia personal con Cristo, personal, eso no se hereda. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Sabe que ha roto la comunión de los padres con los hijos? Cuando los padres cristianos suponen que como sus niños vienen desde chiquitos a la escuela dominical, ya son convertidos. Y muchas veces los niños vienen porque les gusta, sobre todo cuando los maestros son muy didácticos para dar la clase, y les puede gustar la palabra, las historias, la doctrina. Pero eso no quiere decir que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Jesús no es conocerlo en la mente, Jesús es conocerlo en una experiencia. Y hay muchos jóvenes que vienen desde niños a la iglesia y lo conocen mentalmente, pero no lo conocen por experiencia. Y si a Jesús no se conoce por experiencia, la gente, aunque venga desde niña, y sus padres líderes de la iglesia, eso no los hace convertidos. No, es como Nicodemo. Nicodemo hasta enseñaba la Biblia, pero él nunca había nacido de nuevo. Nicodemo enseñaba, hermano, con qué exactitud matemática la doctrina, pero Jesús le dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos, y si se hubiera muerto Saulo antes del capítulo 9 de Hechos, se hubiera ido al infierno. Y tenía buena religión. Bueno, ahora, algo que tenemos que entender es de que la regeneración es un proceso. ¿Por qué hay que entenderlo, hermano Nando? Porque si no lo entiendes, no vas a entender a tu hermano que está en el mismo proceso de regeneración que tú. Por favor, óigame bien esto. Toda la gente que empieza en el evangelio es gente que viene de lo bestial a lo espiritual en esencia. El espíritu del tal ya es de Dios, pero no el alma. El alma no. El alma es nuestra. El espíritu nuestro sí es de Dios, pero el alma no. El problema es eso, que el alma es nuestra. Y le voy a decir algo: y Dios se sujeta a lo que nuestras almas quieran. En una oportunidad yo recibí esto muy, muy fuerte. Hay algo que Dios creó. Oiga bien esto que llegó a mí. Algo que Dios creó más grande que Él. Claro, como es creación, en cualquier momento lo deshace. Pero Dios creó algo más grande que Él: las almas, que tienen la propia voluntad. Le voy a poner el ejemplo. Dios quiere que todos se salven, ¿sí o no? ¿Por qué no todos se salvan? ¿Por qué, si Dios quiere la salvación de todos, por qué no todos se salvan? ¿O cree usted que todos ya se salvaron? Deben haber condenados. La Biblia, Juan vio condenados en el lago de fuego y azufre. Ahora, hermano, ¿por qué la gente se pierde si Dios quiere que se salve? Porque Dios se sujeta, oiga bien esto, a lo que el hombre decide. Yo quiero salvarte, y el hombre dice: pero yo no. Pero mira, mi voluntad es salvarte, pero la mía es rechazarte.
Y Dios no puede hacer nada más que respetar la decisión y el albedrío de las almas que se quieren perder. ¿Se está entendiendo esto? Bueno, entonces nuestras almas, hermano, ahorita son la clave de salvación. Ya no el espíritu. El espíritu démoslo ya por salvo, por perfecto, por santo, pero el alma no. Por eso el Señor le habla a la iglesia: tú eres iglesia santa, capítulo 1, capítulo 3 de Corintios, pero eres carnal. ¿En dónde es santa en el capítulo 1? En el espíritu. ¿En dónde es carnal? En el alma. Y es un proceso. Vea conmigo 2 de Corintios, capítulo número 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, oiga bien, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero nota que es una transformación de gloria en gloria. O sea, no es algo inmediato. Entonces la transformación nuestra no es un acto, es un proceso. ¿Entendemos eso? Porque si es un proceso, la pregunta es: ¿cómo va usted en el proceso? No es algo inmediato, ¿cómo va usted en el proceso? Porque a Enoc 300 años le duró el proceso. Dice que 65 años caminó en la carne como bestia, se encontró con el Señor, y de ahí pasaron 300 años para que él fuera totalmente regenerado y entonces fuera arrebatado. Nosotros ya no duramos tanto tiempo. Pero ¿cómo va usted en el proceso? ¿Por dónde irá? ¿Cuánto le falta? Pero si usted todavía está aquí, en la tierra, es porque todavía le falta en el proceso. ¿Cierto o no? Si yo todavía estoy aquí, es porque me falta algo en el proceso. ¿Cierto o no? Bueno, ahora escuche bien esto. Si nos falta algo en el proceso a usted y un poco a mí, entonces ahora, si usted quiere haga este ejercicio, voltee a ver a su hermano, voltéelo a ver. ¿Cree usted que le falta algo del proceso? Mire para atrás, por favor, vea para atrás. ¿Le faltará a su hermano algo en el proceso? Ahora mi pregunta es: ¿cuánto le falta al hermano? Y a lo mejor le falta lo mismo que a usted, solo que en diferente área, solo que en diferente vamos a ver, a lo mejor usted ya no tiene el rugir de tigre, pero todavía da garrazos. Yo conozco hermanos así. Y otros hermanos ya no dan garrazos, pero tiran aguijonazos. Porque en este lienzo dice que hay un montón de animales de toda clase de cuadrúpedos. ¿Sabe qué me llamó la atención cuando habían ovejitas en el zoológico? Una vez le empezamos a dar comida a las ovejas, y uno que es el macho carnero, ya con sus cuernos desarrollados, nosotros dándole a una ovejita, hermano, bien contentos. Cuando llega ese bandido, y solo porque es más grandote, como ya tiene cuernos,
le pasó dando una cornada al que nosotros le estábamos dando porque él quería comer y que no le diéramos al chiquito. Lo más tremendo es que habían otros así. Y nos dimos cuenta que mientras más cuernudos son, más violentos se vuelven. Y fíjese, hermano, que yo me he dado cuenta de eso en el mundo espiritual. Hay mucho egoísmo dentro de las ovejas. Mire, se lo digo como pastor con todo mi corazón, como usted es oveja de esta iglesia, pero ¿sabe de qué me he dado cuenta en la iglesia? Que hay mucha rivalidad. ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Que hay, no solo en esta iglesia, porque yo voy a varias iglesias, que hay mucha falta de transparencia, hay mucha falta de palabra, hace falta calidad en la palabra. Hay mucha, hermano, por lo mismo, hay mucha murmuración. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias, hermano? Pero como yo, pastor, yo tengo que hablar de esta, ¿va? A veces generalizo mucho y yo tengo que ser un poco más específico. El problema está de que la gente hoy todavía en la iglesia, todavía para la convivencia, todavía hay discriminación. Aunque usted no sé si lo ha observado o no, pero yo he visto que todavía en la iglesia hay discriminación. Discriminación económica, discriminación étnica. He visto eso. Pero fíjese que es de los dos bandos. ¿Sabe qué he notado? Que hay gente que tiene, de repente, porque tampoco hay megamillonarios aquí, no hay nobles, como dijo Pablo. Con respeto, si me meto en la canasta, nobles no habemos aquí, pues aquí a ninguno nos invitaron a la boda de los príncipes de Inglaterra, entonces no hemos de ser nobles. A mí nadie me dijo, hermano, ore por mí, me invitaron a la boda, voy, como soy el duque de Borbonia y de Winston y de... No, nadie me dijo, nadie me pidió permiso, por nadie oré. Luego entonces aquí no hay nobles. Pero si hay unos que se las pueden más que otros en lo profesional, en lo económico, en lo cultural. ¿Sabe qué he notado yo? Que hay gente que la que está un poquito encima en su estrato no es cordial con la gente que no es de su estrato. ¿Por qué? Porque si es cordial, hay peligro de que sea incluido en el círculo de los cuates, que son de una cierta élite. Entonces solo, adiós, ni caso le hacen. Solo hay una amén, digan amén, como no son ustedes. Mire, he notado que también, oiga, el que está un poquito abajo, también algo acomplejadón, ¿verdad? Le dice a su mamá, ya no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí ni caso le hacen a uno. Mire, la fulana, y empieza la murmuración. La fulana me vio mal. El sutano no me saludó bien. Lo otro es de los dos bandos. Y en el otro, jijiji, ¿cómo viene vestida? Ay, mira su pelo. Parece zanahoria. Ay, nadie le dijo que no se ve bien. Ay, de plano ya vino a la iglesia nacaranda y nacasia. Ja, 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 ja. Hermano, puede que en las iglesias, ¿sabe cuál es el peor problema? Y lo que está destruyendo el avivamiento, la falta de unidad. A mí me gusta ver el círculo de los 120 reunidos. Ahí había gente de dinero. Ahí estaba Arimatea, aquel Nicodemo. Pero estaba Pedro, que era rescatado de la empresa de la pesca. Zaqueo, que era de una élite económica alta,
Pero había un Andrés que era pescador. Pero en el aposento alto estaban los 120 unánimes juntos. Y de repente les cayó la gloria del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema en las congregaciones? ¿Qué está repeliendo el avivamiento? La falta de unidad. Eso es lo que está pasando, hermano, en la iglesia. Entonces, escuche bien, entonces la gente que no entiende que su hermano está en un proceso, cuando lo ve cometiendo alguna falta, en vez de hablarle claro, porque tenemos el permiso de parte de Dios para hablarnos claro y reprendernos claro. ¿Sabe qué hace la gente? Y bueno, viene un caso, por ejemplo, hay muchos problemas. Ahora que viene el mañana el desayuno evangelístico. Hermano, pero es que le pedimos que trajera los frijoles y no los trajo. Entonces la pregunta es, ¿y le dijiste algo a la hermana que no trajo los frijoles? Oiga esto, no. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. Ya tienes problemas y estás causando problemas. ¿Sabes por qué? Porque después viene una persona nueva y dice, tenga cuidado con la hermana fulana, porque esa nunca cumple. La vez pasada le pedimos frijoles y no los trajo. Entonces sí estás causando problemas en la iglesia, con la lengua, con la murmuración. Claro, la que no trajo frijoles también nos causó un problema en la iglesia. Yo no estoy diciendo, hermano, que la que falta en sus menesteres haya que justificarla, no, pero mi pregunta es, ¿por qué no le hablaste? Y sabe que eso se da, la murmuración de las familias, porque se meten a los carros. ¡Ja! ¿Ya viste esa incumplida? No nos trajo los frijoles. Tuvimos que ir nosotros a conseguir por ahí a de lata. Y el hijo oyendo eso ahí. Y si son jóvenes, ya opinan. Y entonces la murmuración, hermano, está deteriorando la congregación. No hablo de esta, hablo del cuerpo de Cristo. Y yo siempre abogo, pero le dijiste a tu hermano qué es lo que tienes contra él. No. Entonces después hay un círculo de amigos en la fe. Estamos en la cafetería y de repente sale alguien con una broma pesada. Si pues, hermanita, como la de los frijoles de la vez pasada, ¿verdad? Ja, 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 ja. Y como hay tres que lo saben, ay, sí, sí, sí. Dices que no enfrentas a tu hermana para decirle, hermana, no, me molesta. Todos cumplimos menos usted. ¿Quieres evitar ese enfrentamiento cara a cara? Pero nos haces problemas de todos modos con las bromas, con el sarcasmo, con las murmuraciones. Entonces, ¿por qué no mejor lo enfrentas? Mire cómo se enfrentaban las cosas en la iglesia. Gálatas, para que vea, hermano, cómo hay que enfrentar las cosas en la iglesia. Capítulo 2, verso 11 de Gálatas. Mire, hermano, ahí se acaban los problemas. Se necesita madurez del que falla y madurez del que está siendo ofendido. Le voy a decir por qué. Porque si la hermana viene con la de los frijoles, hermana, ¿qué pasó que usted no entregó los frijoles? Y la hermana es una carnalota, porque puede ser que le diga, hermana, es que mire, le voy a ser honesto. Fíjese que, y le da a usted una excusa válida, donde mucha gente, ay, hermana, y yo la estaba juzgando. No, mire, perdóneme. Mire, no tenga pena. ¿Sabe qué? Vamos a ir a ver qué hacemos. Claro, la de los frijoles tiene que preocuparse también, pues, ¿ah? Pero a veces las excusas sí son válidas, hermano. A veces pasan cosas
imprevistas por las cuales no se puede cumplir una responsabilidad. Yo lo sé. Todos hemos pasado por ahí. Pero el problema es cuando no se arreglan las cosas. Mire cómo se arreglaban en la iglesia. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice su Biblia? Le resistí cara a cara porque era de condenar. No dice que se lo guardó porque no quería problemas. No, le habló cara a cara. Es que las cosas se arreglan así de frente, hermano. ¿Sabe qué es el problema? Los cobardes. Porque para mí es una cobardía que tuviste enfrente a tu hermano. Tuviste la oportunidad de decirle, hermano, cometiste el problema con los frijoles. Pero la cobardía, eso es cobardía, no permite hablar. Pero entonces se habla detrás, a las espaldas. Esa es cobardía. Hermano, la iglesia debe ser una iglesia de valientes, no de cobardes, ¿verdad que sí? Tú nunca tolere una persona que le hable mal de otro hermano. No acepte las reuniones donde se habla mal de los hermanos. Dígale usted al hermano, anímelo a dejar la cobardía. Y diga, hermano, ¿sabes qué? Ve a hablar con la hermana. Es más, te acompañamos, vamos. Y arreglemos este problema. Da un gloria a Dios, un aleluya. Bueno, mire lo que dice. Dice que Pedro le dijo, verso 14, que no andaba rectamente Pedro conforme a la verdad del evangelio. Mire lo que le dijo a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, vea un momento, hermano. Quiere decir que hay una explicación clara, concisa, de por qué, en este caso Pedro, tiene que arreglar su conducta. No hay una tolerancia, hay una reprensión. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Pedro no se peleó con Pablo por eso. Qué madurez la de Pablo, la de agarrar a Pedro y decirle, oye Pedro, lo que estás haciendo es malo, y reprenderlo. Pero qué bendición la de Pedro, recibir la reprensión y no pelearse con el hermano. Porque hay gente, mi hermano, hay gente que en vez de reconocer, como en este caso Pedro, va, yo imagino el rostro de Pedro ruborizarse y decirle a Pablo, tiene razón, hermanos, perdónenme, estoy actuando mal, esto es vivir en hipocresía, así que no lo hagamos. Y ahí se acabó el problema. Pero oiga, no se defendió. ¿Sabe cuál es el problema de la gente, hermano? Cuando se le llama y se le cita, hermano, fíjate que me hablaron, me dijeron que cometiste este error. ¿Sabe qué hace mucha gente? No, hermano, ¿quién le dijo? Tráigamelo aquí, yo sí traje los frijoles. Hermano, sabe que tiene todo el mundo en contra y todavía se atreve a invocar testigos. Sabe, hermano, la gente que se defiende es la gente que nunca tiene la verdad. O desvían la plática. Eso pasa mucho en los matrimonios. Mire, en la forma de querer explicarle el marido a la mujer, o al revés, la mujer al marido, de dónde estuvo la falla, de repente se equivocó y en vez de decir que iba de morado, iba de verde, en vez de centrarse en el error que cometió, dice, mentira, yo no iba de verde. Ah, si pues yo ni verde tengo, ya ves que ahí está tu mentira. ¿Por qué no se centra en el problema? Pero la forma de por medio de un distractor, evadir, enfrentar realmente una conducta mala. Y hay gente, hermano, en la iglesia que a los pastores así nos juegan la vuelta. Entonces yo tengo a uno aquí en esta esquina, a fulano, en el otro hermano.
Y los dos me dicen: hermano, es que yo le dije a la hermana que me trajera los frijoles. Mentira, a mí nadie me avisó, yo personalmente lo hice. Pues no es cierto. ¿A quién le cree el pastor? Delante del Señor te llamé, delante del Señor usted no me llamó. ¿Qué hace el pastor? Y después, oiga, después se va, bueno, adiós hermano, adiós, no se arregló nada. Mire, hermano, invoquemos al Señor y que el Señor juzgue, porque yo aquí no puedo hacer nada. Se va uno y se quedó el otro, el que dice: yo le llamé. ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo la prueba. Fíjese que yo sí le llamé y podría mostrárselo, pero ¿sabe qué? Ya no quería más problemas. Entonces mejor me quedé con la evidencia. Después me encuentro al hermano que se fue. Hermano, venga para acá. ¿Se acuerda de lo que pasó en la oficina? Sí, fíjese que yo realmente podía probar que la hermana no me llamó. ¿Y por qué no lo hiciste? Pues para qué, hermano, ya no quería más problemas. Pero ¿sabe qué sucede? Que después se ven en la iglesia. Después cada quien tiene su círculo de amistades y cada quien da su versión en su círculo. Ay, aquel día esa hermana me acusó, hasta con el pastor a la oficina fuimos. Y yo tenía todo para desenmascararla, pero no quise hacerlo porque soy muy buena. Ay, usted tan buena, hermana. Y del otro lado, fíjense, hermano, que esta hermana que está allá me acusó delante del pastor, pero yo sí la llamé y tenía pruebas para decirlo, pero la verdad que no quise porque pues soy buena gente. Sí, mi amiga, hermana, usted sí es buena gente. Y ahí están los bandos. Consintiendo el enemigo del avivamiento, la desunión. El enemigo del avivamiento, la enemistad, los chismes, las murmuraciones. Mire cómo se enfrentan los problemas cara a cara. Y si usted lee bien el pasaje, no fueron palabras suaves, no fue apóstol Pedro, mi apóstol, autoridad, de la manera más atenta, nada. Le dijo: mira, lo que está haciendo es de condenar, hipócrita. Se lo dijo a la cara. Así, ahora, si Pedro hubiera sido un carnalote, hubiera salido después con los de su grupo y llegado a Jerusalén. ¿Qué creen que hizo Pablo? Me avergonzó públicamente. Ay, y como siempre hay, hermano, siempre hay público para todo. Ay, sí, pobrecito Pedro, desviando lo que realmente está pasando. Anda como hipócrita y hay que reprenderlo. ¿Sabe cuál fue la madurez de Pedro? Cuando escribe su segunda carta dice: hermanos, cuidado cuando lean al apóstol Pablo, porque nuestro hermano Pablo escribe cosas profundas de la palabra, de lo que recibe del Señor. O sea que no se divorciaron. Recibió la reprensión manifiesta el apóstol Pedro, pero y pasó un rato colorado por la reprensión pública de Pablo, pero quedaron en paz. Qué madurez de esos siervos de Dios, hermano. De esos hacen falta en la iglesia de hoy. Reprensiones claras, fuertes, pero que ahí termina el problema. ¿Sabe qué pasa? Que los Pedros reprendidos no salen con categoría espiritual de hermano de las reprensiones, sino salen: me voy de la iglesia. Porque en la iglesia no hay amor. Ahí lo reprenden a uno públicamente y le gritan hipócrita. Ese es el evangelio. Hermano, oiga, una cosa es que estemos en un proceso de restauración, y otra cosa que el evangelio nos impida reprender. Mire, si la gente fuera sincera en los departamentos de diaconado, del diaconado de alabanza, diaconado de tienda, no habrían divisiones en la iglesia. Fuéramos todos cuates, sabiendo que nadie habla mal de otro a las espaldas,
Así que, hermano, yo le voy a decir algo y como pastor lo confronto. Si usted escucha una parte de calidad moral, de caminar, de proceder mal de un hermano y se detiene a escucharlo, oiga lo que voy a decir, usted se convierte en el basurero del hermano que tiene la basura en su corazón. Como no es usted, diga amén. De una vez delante el Señor se lo digo de frente y marcando el paso. Si usted se presta su boca para hablar mal de un hermano, para hablar mal de una hermana, de un joven, de una señorita, sépalo. Usted es un basurero que está recibiendo la basura de otro hermano. Pregúntele, ¿y ya hablaron? ¿Ya platicaron? Porque ¿sabe qué otra cosa pasa, hermano? Mire, pasa mucho. Hermano, en mi oficina. Bueno, hermanos, ¿se van a pedir perdón? ¿O van a vivir en la carne? Sí, yo perdono. Hermano, te perdono. Yo también te perdono. Ya salieron, hasta oramos. Mire qué tremendo. Hasta oramos delante del Señor. Finiquitamos. Un finiquito es de que ya se terminó, pues. Una parte no va a demandar ni la otra va a reclamar nada porque ya se finiquitó. Las partes renuncian a sus derechos porque ya hay un finiquito. Bueno, salen de la oficina. Y después yo me entero, hermano, ¿qué pasó? Ay, qué fuerte lo que le pasó a la hermana tal. ¿Qué le pasó? No, pues dice que usted ya lo sabe. ¿Pero de qué me estás hablando? De lo que pasó en su oficina. ¿Y cómo te enteraste? Pero te contó del finiquito. Ay, no, de eso sí no me contó. Pero ella pidió perdón y ella recibió el perdón. Y cuando alguien sale de mi oficina, yo entiendo que está finiquitado eso, pues. Y lo que está finiquitado no lo tiene que ir a contar afuera. Ay, de un amén fuerte, hermano. Escuche. Y luego hay gente que, desde luego, a veces hay que suspenderla de sus privilegios espirituales. Eso es cierto. A veces hay gente que por su conducta hay que decirle, hermano, tú no vas a poder, hasta que te restaures bien, continuar en tu privilegio. Pero como hay mucha gente que es chismosa, entonces salen y dicen, hermano, ¿por qué ya no lo vi en el diaconado? ¿Qué le interesa? Si ya no lo ve ahí, por algo será. Y no todo es disciplina, se lo aclaro, pues. Pero viene, hermano, ya no lo vi. Usted estaba en la tienda, ¿verdad? Y ahora ya no. Y tan rico cuando usted cocinaba. No, que ahora la hermanita que está no mucho. Porque así es el chismoso, siempre entra por alguna, encuentra una adulación para meterse al corazón de otro. Y como hay gente ingenua y le gusta la adulación, dirá, ay, como, ¿verdad que yo sí cocinaba rico? Sí, cómo no, hermano. Entonces le dice, ¿y por qué no está? Cuénteme. Y como que estuvieran en aquel lavadero, hermano. Lo que pasa es que sufrió una injusticia. ¿Por qué no habla claro? Por adúltero, por rebelde. Por algo no está en el puesto, pues. No que, hermano, es que no valoraron mi trabajo. No tengo la suficiente influencia con el pastor. Y entonces me sentaron. Pero volveré. Ya como que fuera esto Timbiriche y el reencuentro. Habrá un reencuentro. Eso rompe la unidad. Eso rompe, hermano, con el avivamiento. Y hay gente, hermano, mire, de veras, dedicada específicamente para causar ese tipo de divisiones en las iglesias. Diga amén, como no es usted, diga amén, hermano. Amén, hermano Nando. Siga, hermano, así usted tiene que ser así, hombre.
como no es usted. Ahora el chismoso, ese inmaduro, que se siente hasta así, no por los que están con los brazos, yo sé que hay frío, pero así están tiesos. Hermano, entendamos que también hay disciplinas. ¿Sabe usted que el padre del pródigo le puso una disciplina al pródigo? ¿Usted cree que no le llegaban a decir al papá del pródigo: vimos a su hijo, don? Así está mal, así no tiene para comer. Ah, bueno. Y no le dan de comer, y no le dan trabajo, y anda andrajoso su hijo. Ah, bueno. ¿Y no va a hacer nada? No. ¡Ja! Ese hombre tan malo, todo lo que tiene, de plano su consentido es el otro. No hace nada por su hijo y no va a hacer nada por su hijo, no. Pero no le va a dar, pero ni para, porque yo le dice, no, nosotros le ayudamos, le dimos una a sus papitas ahí de McDonald's, le dimos una a su. ¿Usted no va a mandar nada? No. ¿Y por qué? Porque es dueño de todo esto. Yo no le voy a mandar una hamburguesa cuando es dueño de todo esto. Si quiere regresar, que regrese por todo, no por papas. No sé si me estoy dando a entender. Ay, tan severo. Mire aquel hombre que le cuento, de Corintios 5, que se metió con su madrastra. Pablo dijo: ¿sabe qué? Entréguenlo a Satanás. Dijo: ya, reúnanse ustedes, yo voy a ir con ustedes en espíritu. Reunámonos y entreguemos a ese hombre a Satanás de una vez. Qué disciplina tan fuerte. Pero da el propósito para destrucción de su carne, para que el diablo lo muela y el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol está pensando en lo eterno, no está pensando en una noche para pernoctar, no, está pensando en la eternidad. El almático carnal siempre piensa para la tierra, el espiritual piensa para la eternidad. Entonces, escuche esto. Entonces llegaron algunos, porque entonces Pablo dijo: ¿y saben qué? Y córtalas, nadie le hable. Y cuidado si alguien le habla, prohibido hablarle a ese sinvergüenza. Entonces pasó el tiempo y de repente se andaba, déjeme, se vale pensar, andaba en Walmart y se encontraba algún hermano, y el hermano decía: me dijeron que no le hable. El apóstol Pablo dijo: no hablarle. Pero pobrecito el hermano, el apóstol Pablo, porque no tiene amor. Pero yo sí tengo mucho amor. Y hermano, ¿cómo le va? Pues ahí más o menos. ¿Y qué ha sido de su vida? Pues todavía sigo con la señora, pero ya no físicamente, ya solo por mensajitos. Bueno. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo están en la iglesia allá? Pues nos prohibieron hablar con usted, hermano. Sí, es que yo siempre dije que en esa iglesia nunca había amor. Ya va a ver cuando le toque a usted, así le irán a hacer algún día. Piénselo, si sigue ahí. Hermano, oiga, dice Pablo que muchos no le hicieron caso a la disciplina. Entonces de repente le iban a visitar a gente almática, enferma de su corazón. Mire, se lo va a leer en 2 Corintios y ya nos vamos con esto. Sale por el lienzo ¿verdad? 2 Corintios capítulo 2 verso 5. Ahora, el hecho de que el apóstol Pablo haya puesto una disciplina, entréguenlo a Satanás, no quiere decir que Pablo lo aborreciera. Por favor, escuche bien esto. Porque, oiga, si Pablo no lo hubiera amado, le hubiera dicho: déjenlo así. Ya si la mujer lo quiere a él, pues ya ni modo, que entienda el papá.
Así es el amor, en el corazón no se manda, hubiera hecho Pablo, ¿verdad? Así que, pastor, acepte eso, en fin, y a ver qué pasa. Y el mero marido, pues que se aguante, ¿va? Pero la disciplina fue fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, aunque parece que le está poniendo una disciplina tremenda, ama a ese hombre, por eso lo va a corregir, porque lo ama. Por eso pide el repudio de la iglesia, porque lo ama. ¿Sabe por qué este hombre no se convertía? ¿Sabe por qué este hombre peligraba hasta en su salvación? Porque el adúltero no era del reino de los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Peligraba el hombre. Entonces Pablo dijo, es preferible que este se muera vapuleado, pero que se salve, a que viva ahorita el placer temporal con la madrastra y termine en el infierno. Entonces dice Pablo, quítenle el habla. Este hombre no se arrepiente porque ustedes están, ay sí hermano, ay hermanita, los están viendo en la calle con su helado de la mano en el parque central y no lo reprenden. ¿Me explico, hermano? Entonces dice el apóstol Pablo, si alguno me ha causado tristeza, no me la causa a mí solo, sino a todos vosotros. Entonces Pablo va a levantar la disciplina. Le baste o le basta a tal hombre, tal persona, esta reprensión hecha por muchos, no por todos, por muchos. No todos fueron obedientes. Gracias a Dios los muchos son más obedientes, pero así como hay un remanente de Dios, siempre hay un remanente diabólico. Entonces muchos se hicieron caso, pero pocos rebeldes no hicieron caso. Verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin les escribí, mire, escribí una carta solo por esto, para tener prueba si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, en esta carta, Pablo está invirtiendo una carta completa. ¿Solo para qué? Para restituir a un hombre en disciplina. Para restituir a un hombre que ha caminado mal. Pero Pablo dice, bueno, así como escribí una carta para entregarlo a Satanás, ahora voy a escribir una carta para restaurarlo. O sea que Dios invierte tanto para restaurar como para disciplinar. Invierte tanto para disciplinar como para restaurar. Amén, porque las dos son necesarias. Diga un amén sonoro si eso está claro. Bueno, pero como todos estamos en un proceso, debemos entender que hasta los que están en disciplina están en ese proceso. Los que gracias a Dios todo está bien, pero que todavía tienen áreas, deben entender, están en un proceso. ¿Cuándo terminará ese proceso? Como dijo David, hasta que amanezcamos a su semejanza. Mientras todavía tengamos de vez en cuando alguna actitud de cuadrúpedo, de reptil o de ave, todavía no podemos decir ya se acabó la obra, todavía no. Ya dice que de repente vamos caminando y de repente un mu o una y dice, y el hermano, pero si el hermano tan espiritual que se veía, la hermana tan intercesora, y de repente se le sale un kikiriquí de gallo de pelea. ¿Sí? De repente le sale un garrazo de tigre. Y dice, la hermana parece tigresa, pero en el altar se ve diferente. Hermanos, ¿sabe qué pasa? Que todos estamos en un proceso. Los que están en disciplina, los que no, todos en un proceso.
Entonces, ¿cómo parar la murmuración? Ver a mi hermano y verme reflejado en él. Si yo no me veo reflejado en mi hermano, yo lo voy a, hermano, lo voy a acabar con mi moral y con mi justicia. Y le voy a decir algo al que se atreve a hablar, porque hay gente que es muy pronta para hablar y mi deber es advertirle. Según la palabra del Señor en Romanos, y ya voy terminando, hermano, solo por favor veamos Romanos, me interesa que veamos este pasaje. Capítulo 2, verso 1. Romanos 2:1, subráyelo, arranque esa porción de la Biblia y métasela en el corazón, sobre todo en la lengua. Eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas, que juzgas, pues en lo mismo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice amén. Mire, esa es la razón por la cual el Señor ordenó que en el atrio se construyera una fuente de agua. La fuente era hecha de bronce. En ese tiempo del bronce se hacían los espejos. Se imagina un espejo, una vasija grande, no sé cómo llamarlo, una artesa grande, de bronce, bien pulido, lleno de agua. Cuando el sacerdote iba a traer agua, porque tenía que lavarse las manos y los pies, siempre se veía reflejado. Era el hombre que iba a entrar hasta el lugar santísimo, pero tenía primero que verse en el agua. ¿Sabe para qué sirve la Biblia? Que es como un espejo, que es agua, para que nos reflejemos nosotros, no para que usted vea el reflejo del otro. Porque bien fácil es, lástima, no vino el hermano fulano, este mensaje sí le hubiera quedado, pero como anillo al dedo. No, este es para nosotros. Amén. Bueno, entonces el sacerdote se mira reflejado. ¿Por qué? Porque va a entrar a pedir misericordia al lugar santísimo por el pueblo. Pero si él va muy creído de que es muy santo, a lo mejor allá en el lugar santísimo ya no intercede por los otros. Por eso antes de entrar al lugar santísimo, primero se miraba el rostro y tenía necesidad de lavarse las manos y los pies, y luego se cambiaba de vestidura y entraba al santuario. Por eso cuando el Señor lavó los pies, que es la administración, pidió una vasija para que todos los que vamos a verle los pies a los hermanos, primero nos veamos reflejados en el agua, para no juzgar. Por eso todos los que van a ministrar algún día o recibir un consejo, mire, hay gente cargada, de repente muy cargada, y no sabe a quién contarle su pecado, acaba de fallar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Busca un hermano, pues el que se ve más espiritual. Y a veces cometemos el error que creemos que el más espiritual es el que más danza, o el que profetiza, o el que saber qué tanto hace, y lo vamos a buscar. De repente, hermano, mire, ya no aguanto, el pastor no está, y ya ve usted que nunca está y que no contesta el teléfono, que ya perdió el celular. Entonces, mire, hermano, mire, por favor, atiéndame usted. ¿Qué le pasa? Fíjese que no me aguanté, hermano. Mire, me eché los tragos, hermano. Ya no aguanto, hermano. Entonces viene, hermano, ¿usted hizo eso? Sí, hermano, pero yo lo que quiero. Pero, ¿y cómo fue? Ya. ¿Y sabe qué es lo peor de mucha gente, hermano? Que después sale y dice, ¿se acuerda usted del hermano fulano? Sí. ¿Cómo lo ve usted? A ver, ¿cómo lo ve usted? Y como todos lo ven aquí danzando, debe ser muy espiritual. No lo crea. Aquí entre no, fíjese que me